¿Cómo le va, Eduardo? Bien, bien, ¿este? Bueno, hablamos de Che Guevara, ¿no? Y de Perón. Exactamente, sí. Y del PCR Claro. también, ¿viste? Eh, el 9 de octubre del año 1967, una noticia simple y terrible paralizó el corazón de millones de jóvenes en el mundo. Se decía que habían matado al Che. Como lo habían matado tantas veces al Che, conservábamos la esperanza de que fuera una mentira. Pero fue cierto porque lo confirmó Radio La Habana. ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento? ¿Estás estudiando medicina? Estaba en Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Y se acuerda en el momento que se entera? Sí, 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 ¿Qué, sí. qué momento fue ese? ¿Qué estaba haciendo en ese preciso momento cuando le Estaba en el dice? Hospital Durán. En el hospital, trabajando. Sí. Era practicante en el Hospital Durán. Bien. Eh, y después, es decir, se fue clarificando cómo fue lo del Che, cómo fue la muerte del Che. El Che venía de la conferencia de Argelia, donde había denunciado a los rusos como una potencia que oprimía pueblos, teóricamente comunista, entre comillas, pero mentira, no era comunista. Claro. Y eso marcó su ruptura con la Revolución Cubana. Él se tuvo que ir de Cuba. Se tuvo que ir de Cuba y los rusos y los cubanos, encabezados por Fidel Castro, lo pusieron en un lugar para que lo matara la CIA. Así es de clarito el tema. ¿Lo entregaron? Sí, señor. Lo entregaron para que lo matara la CIA, porque inclusive está preso 24 horas y no hacen ninguna gestión como para liberarlo. Cuando otros personajes no tan importantes como el Che, como Douglas Bravo, lo rescataron. Y vos sabés que ese ejército cubano era un queso gruyere que con $10.000 compraba a un general, ¿viste? Claro. Entonces hay toda una serie, nosotros cortamos calles en La Plata, hicimos una manifestación sobre el consulado boliviano, el falso Partido Comunista decía que era un pequeño burgués aventurero, nosotros decíamos que era un revolucionario que había puesto el cuero. Vos podés discrepar en algunas cosas, lo que no podés es poner en tela de juicio la integridad del Che. Y se hizo una carta pública firmada por muchas personalidades de la Argentina en respaldo, en repudio al asesinato del Che. Pero también vino un documento que algunos quisieron decir que no era de Perón, pero no es cierto, era de Perón, nos llegó a nosotros. Ese documento dice así: compañeros, esto lo escribe Perón, con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, que con la complicidad de las oligarquías apátridas, apuntalados por militares títeres del Pentágono, mantienen a los pueblos oprimidos. Está claro que esta carta es de 1967, ¿no? Hay que ubicarse en el En el contexto, claro. Hoy ha caído en esa lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizá el mejor. Un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y de mártir. He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo fuera cierto que en 1951, haya estado ligado al intento golpista, que no, ahí se equivoca, pero el Che no estuvo ligado a ese intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? ¿Y quién no se ha equivocado alguna vez en la política? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, eso dice Perón. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos, y vaya si el Che los enmendó, los presuntos errores. Su vida, su epopeya,
Es el ejemplo más puro en que se deben mirar nuestros jóvenes, los jóvenes de toda América Latina. No faltará quienes pretendan palidecer su figura. El imperialismo, temeroso del enorme prestigio que ya había ganado en las masas populares, otros, los que no viven las realidades de nuestros pueblos sojuzgados. Ya me han llegado noticias de que el Partido Comunista Argentino, ese falso Partido Comunista, ¿no es cierto?, Sí. que después apoyó a Videla, dijo que Videla era un general democrático, solapadamente está en una campaña de desprestigio, cosa que es cierto. No nos debe sorprender esto, ya que siempre se ha caracterizado por marchar a contramano del proceso histórico nacional. Siempre han estado en contra de los movimientos populares. De eso podemos dar fe los peronistas, decía Perón. La hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones nacionales en Latinoamérica son un hecho irreversible. El actual equilibrio será roto porque es infantil pensar que se puedan superar sin revolución las resistencias de las oligarquías y de los monopolios inversionistas del imperialismo. Las revoluciones sociales se tienen que mostrar que cada uno haga la suya, no importa el sello que ello tenga. Por eso y para eso deben concentrarse entre todos los movimientos nacionales en la misma forma en que son solidarios entre sí los usufructuarios del privilegio. La mayoría de los gobiernos de América Latina no van a resolver los problemas nacionales sencillamente porque no responden a los intereses nacionales. Ante eso no creo que las expresiones revolucionarias verbales basten. Es necesario entrar a la acción revolucionaria, con base organizativa, con un programa estratégico y tácticas que hagan viables la concreción de la revolución. Y esta tarea la deben llevar adelante quienes se sientan capaces. La lucha será dura, pero el triunfo definitivo será de los pueblos. Ellos tendrán la fuerza material circunstancialmente y nosotros contamos con la extraordinaria fuerza moral que nos da la convicción en la justicia de la causa que abrazamos y la razón histórica que nos asiste. El peronismo, consecuente con su tradición y su lucha, como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción, empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica. Madrid, 24 de octubre de 1967, firmado Juan Domingo Perón. El Che tuvo siempre un gran agradecimiento a Perón, porque Perón le salvó la vida en Guatemala cuando derrocaron a Jacobo Arbenz. Mandó al embajador argentino, que era Nicasio Sánchez Toranzo, a rescatarlo donde estaba escondido, y lo llevó en un auto de la embajada con bandera argentina para sacarlo de Guatemala. Ahora, esta es una carta que pocos la conocen, o poco se habla, ¿no? Es una carta que se trata de esconder, sí señor. Pero salió también don Atahualpa Yupanqui en ese momento, ¿no? Mirá. Don Atahualpa Yupanqui, gran comunista, Sí. Amigo muy querido nuestro, escribió una poesía. Tuve un amigo querido que murió en Ñancahuazú. Su tumba no la encontraron porque no le han puesto cruz. No importa que no la tenga. Lo mismo le hemos de hallar multiplicada en el aire, donde está la libertad. Crece la mata en la sierra, crece el árbol más allá, en los barrancos profundos del río canta y se va. Pájaro de tres colores pasa en vuelo fugaz, la mariposa y el cóndor, todos lo quieren nombrar. Tumba perdida en la sierra, jamás se podrá olvidar, en las guitarras del pueblo se convierte en madrigal. Tuve un amigo querido que murió en Ñancahuazú, su tumba no la encontraron porque no le han puesto cruz. ¿Qué es el Che para usted? ¿Qué es el Che para usted? ¿Quién es el Che para usted? Y es uno de los titanes de la revolución mundial. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, el Che, Otto Vargas, son titanes de la revolución mundial. ¿Qué se perdió de esa Argentina a esta Argentina? ¿Cómo? ¿Qué se perdió de esa Argentina que vivíamos, esa Latinoamérica que vivíamos, a esta Latinoamérica? Bueno, la falsa izquierda confundió, apoyó a Videla, nos costó los desaparecidos y los muertos que se saben, ¿no es cierto? Que son más de 30.000, ¿eh? 30.000 es un cálculo ahí, pero son más. Son más. Mucho más. Y cuando vos que estuviste, usted que estuvo en la lucha. No, podés tutearme. Sí, cuando estuviste en esa lucha, ¿no? Y seguís en esa lucha porque es permanente. Y escuchás del otro lado que dicen que son menos.
¿Qué les decís? Yo no sé quién dice que son menos. He escuchado a algunos en Pico que en realidad han traicionado ideales decir que son menos, pero no son menos. Menos son los que se denunciaron a la CONADEP. Pero también apareció la CONADEP de La Rioja, donde apareció complicado Milani en la desaparición de un Claro. soldado, ¿no es cierto? Muchas gracias, ¿eh?